Muy buenos días a todos. Qué bendición estar de nuevo en sus hogares, en la oficina, en el auto, no sé. Pero usted está conectado con el devocional de este día. Continuamos hablando de la armadura del cristiano en Efesios capítulo 6. Pero hoy vamos a mencionar un poquito más acerca de la espada que utiliza como parte de su armamento. La palabra de Dios presenta la palabra en esta forma. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una descripción total de lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Dice que es como espada de dos filos que entra hasta el alma, entra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Nadie puede hacer esto más que la palabra de Dios. Recuerden ustedes, la palabra de Dios misma se califica y dice que es como martillo, que parte la roca en dos. ¿Se acuerdan? Ese corito lo cantábamos antes. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta de lo poderoso o poderosa que es la palabra del Señor. Sin embargo, la espada puede ser usada como defensa y puede ser usada como ataque. Cuando el Señor Jesús fue tentado allá en Mateo capítulo 4, dice la Escritura que el diablo se acercó y empezó a tentarle, y lo tentó precisamente usando la palabra de Dios. Recuerden que el diablo utilizó el libro de Salmos y el Señor usó el libro de Deuteronomio para defensa. De modo que aquí hay algo interesante. La Biblia puede usarse para ataque o puede usarse para defensa. Un texto fuera de contexto puede usarse como pretexto, dice alguien. O sea, usted puede usar la palabra de Dios para mal interpretarla, mal presentarla, mal meditarla. Pero ¿cuántas veces tenemos que aprender que la palabra de Dios es poderosa y hace lo que ningún otro libro puede hacer? Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, pues, Él utilizó el libro de Salmos, de Deuteronomio, y el diablo el libro de Salmos. Pero aquí hay algo interesante. En el Salmo 119, es uno de los salmos, es el salmo más largo que hay, y lo presenta en cada versículo, lo presenta con diferente nombre. Por ejemplo, dice los mandamientos, los juicios del Señor. Miren ustedes, 119. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su vida, su corazón? Con guardar tu palabra. O sea, la palabra de Dios tiene un objetivo. La palabra de Dios sirve para dirigirnos, para guiarnos, para mostrarnos el camino. Por eso dice claramente allá en el Salmo capítulo 1, bienaventurado aquel que medita en la palabra, dice, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La palabra de Dios, pues, puede ser como un árbol plantado junto a arroyos de agua, pero más bien
El que está así es aquel que medita en la palabra de Dios, aquel que lee, aquel que estudia, aquel que escudriña la palabra de Dios, porque ahí va a encontrar la respuesta. La palabra de Dios se volverá como una lámpara en el camino. La palabra de Dios se va a volver como alimento en el tiempo de hambre. La palabra de Dios se va a volver como defensa en el tiempo de batalla. Así que, ¿qué es lo que Dios pide de ti con respecto a su palabra? Que la leas, la medites, la repitas, la obedezcas y más todavía, que la vivas. Dice, no es tan fácil hablar como hacer, o más bien, el hacer viene a ser más difícil que el hablar. Varias ocasiones hemos oído, tu hablar es tan fuerte que no oigo lo que dices, porque tu hablar no es el que da el testimonio, son tus hechos. Y si tú obedeces la palabra de Dios, tus hechos van a ser puros, santos, edificantes, y tu vida va a ser guardada para enfrentarte a la batalla y salir victorioso. Bueno, el Señor pues nuevamente nos impulsa y nos llama y nos enseña cuál es nuestro deber ante ella. El Señor quiere que nosotros tengamos la palabra de Él en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo lo que la Biblia habla de sí misma, especialmente en el capítulo 119, es para recordarnos la conducta que debemos de guardar ante ella. La palabra de Dios hace lo que ninguna otra palabra hace. Recuerdo en una ocasión, allá en Tapachula, Chiapas, una hermana me dio este testimonio. Dice que ella estaba de veras herida, enojada, de una forma exagerada, porque alguien había violado a su hija. Y ella dice, no, yo a este lo mato. Y fue a buscar en un baúl que estaba allá en el sótano, porque ahí se acordaba que había una pistola. Y empezó a buscar ahí, pero en lugar de una pistola encontró una Biblia. ¿Y esta Biblia qué hace aquí? Y se empezó a leerla. Cuando terminó de leer la porción que había escogido Dios para ella, la conducta había cambiado. Ya no quería matar a aquel individuo. Más bien quería hablarle para enseñarle que podía tener perdón y tener una nueva vida. Pero eso no lo hizo nadie más que la palabra de Dios. La palabra de Dios, pues, nos la da el Señor para que nos guarde, para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos alimente, para que sea luz en el camino. Y si no la usamos, estamos perdiendo un arma eficaz, un arma viva que Dios nos da. Así que como familia, lean la Biblia. Cada día, aunque sea un 1, 2, 5, 10, un capítulo, pero que sea una porción que como familia puedan leer todas las mañanas antes de empezar el día. Al terminar el día pueden también tomar un tiempecito, recordar quizá el texto de la mañana, repetirlo, a ver si hemos podido aprenderlo de memoria y luego utilizarlo para la defensa, para el ataque. Dios puede ayudarnos si estamos bien equipados. Y la mejor manera de estar equipados es conocer cada parte de nuestra armadura. Como decía hace unas semanas, si nota la armadura del cristiano es toda para cuidar el frente de él. No hay nada para cuidar su espalda. No hay nada para cuidar su parte trasera. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que usted cuando entre en la batalla debe de ir en contra, debe ir adelante, debe de ir venciendo,
no huyendo, no corriendo, sino mostrando al enemigo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa y puede llegar hasta lo más profundo del alma, del corazón, puede llegar hasta los pensamientos. Y eso no lo hace ningún otro libro, ningún otro predicador, más que el que predica la palabra de Dios. Así que, ¿qué lugar ocupa la Biblia en su hogar? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en su familia? ¿Qué lugar ocupa la Biblia en su vida? Hay quienes han propuesto leer la Biblia en un año y se puede hacer. Si usted lleva un promedio un poco más o menos de 4 o 5 capítulos diarios, en un año puede leer la Biblia sin problema. Póngase esa meta. Señor, quiero empezar hoy mismo a leer tu palabra. Y mire, no necesita ser enero para empezar. Puede empezar ahorita en noviembre y terminará en noviembre del año próximo. Pero leer la palabra, meditar en ella, memorizarla, tenerla en la punta de la lengua, en la mente viva y eficaz, hermano, la batalla es nuestra. La batalla será para la victoria de nuestra vida y de nuestro caminar. Así que, ¿cómo está la espada? Usted ya habló del yelmo, ya habló del escudo, ya habló de todas otras partes de la armadura, pero aquí está una parte que usted quizá no ha usado y puede usar. El diablo huyó, dice, del Señor. El diablo ya no siguió tentándole, porque el Señor lo venció con la palabra de Dios, usando el libro de Deuteronomio. Y aunque el diablo quiera usar la misma Biblia para atacar, recuerde que usted tiene el conocimiento, la guía, la luz, la dirección del Señor para tener la victoria. Así que deje que la Biblia sea parte de su armamento, que la Biblia sea parte de su luz, de su guía, que la Biblia sea su fortaleza, sea su escudo, sea su camino iluminado para saber por dónde tomar los pasos que debe. Sea usted como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que no se marchita, sino que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que Dios le bendiga, pues, y empiece dándole a la Biblia el lugar que ella necesita en su hogar, que ella necesita ante la familia, que ella necesita tener ante los demás. Y entonces sí, será una bendición saber que tenemos un arma poderosa, viva y eficaz. Que Dios nos bendiga. Gracias a todos ustedes que nos han escrito o nos han llamado. Tengo aquí varias notas. Dora Alicia Guzmán, de El Salvador. Mucho gusto, Dorita, saludarla. Tengo aquí a Maripaz, está viendo el video. Alfredo Hernández Sánchez, bendiciones, familia Torrefuerte. Alicia López, buenos días, querido pastor. Eunice Xochicale, buen día, pastor. Canela Pérez, bendecido día. Abraham Vargas, Vicky Rugelio, Abraham Vargas otra vez. Abraham Vargas está viendo el video. Eufemia López, Antonio, está viendo el video también. Rubén Edgardo González, Dios les bendiga, hermano pastor. Trisha Alba Vera, saludos, pastor. Damos gracias a Dios por su vida y el testimonio, inspiración que ha sido en nuestras vidas. Gracias, Trisha. Que Dios la bendiga también y la siga usando. Tere Nápoles, Mine Quinterio, Marta Serrano, Miguel Ángel Miranda, Claudia Beatriz y cuántos otros nos han escrito. Juan Carlos Martínez, Eufemia López, otra vez, y así varios que están atentos ya y otros que se unirán más tarde en el día. Pero recuerde, tome tiempo para la palabra de Dios y Dios tomará tiempo para que todo lo que usted haga prospere. Esa es la promesa.
Que Dios nos ayude.